personas que están por allí por Instagram. Gracias por estar aquí con nosotros. Somos la congregación Beit Jacob, la casa de Jacob. Hoy con la clase, las 5 partes del alma, la segunda parte. Y bueno, queremos recordarle que des un link para que seamos más. Bien, vamos entonces, estamos unidos aquí con las personas de Google Meet y vamos entonces a dar comienzo a la clase de hoy. Para quienes no vieron la parte pasada, pues allí en Instagram de Beit Jacob puede conseguirla y así puede ponerse en la onda para que comprenda de lo que le estoy hablando, porque ya hoy no me voy a detener a dar los puntos atrasados, sino que quien quiera saber la clase completa pues puede bajarlo por allí. Terminamos la clase pasada con que el hombre fue expulsado del Edén y comenzó su enorme lucha, no solo con su medio ambiente, porque dice la palabra que también la tierra fue maldita y que iba a producir espinos y cardos. Me imagino que de allí también aparecieron pues los animales y los insectos y todo tipo de seres vivos venenosos. Pero la lucha no era solamente con lo que los rodeaba, con todo eso desconocido para ellos, sino que sobre todo la lucha más grande que sufrió el ser humano fue con su propio ser, esa lucha interna, con todos sus sentidos, pues estos se alteraron al haber desobedecido y ese hará se volvió pesado, fuerte, siempre impulsando al hombre hacia la desobediencia, hacia todo aquello que le causara daño. Y sigue así hasta el día de hoy. Entonces ya no solo tiene una lucha con todo lo que lo rodea, sino con su propio ser. Y esto pues ha causado afectado el alma. Algunos ejemplos. Sus ojos fueron creados para admirar la hermosura de la creación, para aprender, para conocer y tantos otros motivos buenos por los cuales le fueron dados sus ojos. La vista, que es uno de los sentidos, pero por esa tendencia al mal, sus ojos se volvieron codiciosos, altivos, lujuriosos. Su lengua fue creada para saborear las delicias de los alimentos, pero ese mismo apetito lo ha llevado a la glotonería, a la gula. Sus oídos son un sentido maravilloso que le permite escuchar todo tipo de sonidos, aún escuchar el silencio. Pero el oído es usado para escuchar voces mentirosas, palabras obscenas. Las manos tienen el sentido del tacto, para percibir las caricias, para expresar cariño a través del contacto, para levantarlas en adoración al Creador. Pero son usadas para usar armas, son usadas para golpear y para levantarlas en ira amenazante. La nariz fue creada para percibir a través de ella la suave fragancia de las flores, la fragancia de la tierra mojada, la dulzura de la miel. Pero el hombre inventó a través de ella que podía introducir sustancias que dañan el cerebro.
Como podemos ver así, superficialmente, todo lo bueno que el Eterno le ha dado, el ser humano lo ha convertido en algo destructivo. Y esto pues es lo lamentable de la actitud del ser humano. Recibimos constantemente bendiciones, pero por ese yesera, por esa tendencia al mal, vamos haciendo lo contrario de lo que la voluntad del Padre quiere. Él quiere lo mejor para nosotros, quiere que aprovechemos al máximo todo lo bueno que Él ha puesto en nuestras manos. Pero lamentablemente, cuando el hombre está sin Dios, dice la palabra que su corazón es como un corazón de piedra. Su conciencia está encallecida. No puede percibir lo malo que está haciendo, porque no nota la diferencia entre lo bueno y lo malo, por esa misma maldad que hay dentro de su corazón. Y que mientras más pasan los años, que esa persona no tenga el encuentro con el Eterno, pues sus acciones cada día empeoran. Tal vez cuando es más joven todavía siente alguna sensibilidad cuando está haciendo algo indebido. Pero a medida que van pasando los años, su corazón se va entenebreciendo, se va volviendo más duro, su conciencia se va encalleciendo y ya no siente algo, no siente ni siquiera remordimiento cuando hace algo malo. De esa manera es como el alma sigue contaminándose cada día más, y cada área del alma comienza a ser afectada. La neshama, su cerebro se llena de conocimientos nocivos, conocimientos que no van a ser para bien de su vida, y así pues también la nefesh, los apetitos carnales se van apoderando de sus sentidos y lo llevan a saciar esos apetitos haciendo cosas que de alguna manera le van a afectar y que van a afectar al prójimo, y que su vida cada día se va a corromper más. El corazón, la ruach, esta otra parte del alma, también se llena de oscuridad, de tinieblas. En sus corazones hay deseos perversos, hay destrucción, hay deseo de todo aquello que está contra la palabra. Y si después pues vamos a esas dos áreas que están fuera del cuerpo, esa yejirá, que es esa luz, que es como un pequeño cablecito, dice que es así como un cordón umbilical que nos conecta con el Padre, se cierra, se corta, porque no puede haber luz en una persona donde la oscuridad se ha apoderado de todas sus áreas. Y por supuesto, lo que esa persona emana de su cuerpo son vibraciones negativas, vibraciones nocivas, que afectan a los que están a su alrededor. La yirá, que son aquello que emana el cuerpo. El cuerpo va a emanar algo de acuerdo a lo que hay adentro de él, de acuerdo a lo que haya recibido desde lo externo. Porque cada una de estas áreas del alma se va a alimentar de lo que entre a su ser, lo que entra a su mente, lo que lee, lo que ve, las películas, la música y todo lo que lo rodea. Todo esto va a afectar cada una de las áreas. Entonces, entre todo lo negativo que he hablado, ¿verdad?, hay una esperanza. Y esa esperanza es que cuando la persona tiene un encuentro con el Dios creador de los cielos y de la tierra, su vida se transforma. Todo su ser se transforma. Y comienza un trabajo muy fuerte,
que requiere del esfuerzo de cada persona. El tiempo que se dedica cada día a crecer. Cuando vamos a la Neshama, que es el cerebro, ¿verdad? Él se va a alimentar de lo que va a recibir desde afuera. Él se llenó de tantas cosas negativas que están contra la palabra del Eterno, que eso no es fácil de liberarlo, de sacarlo de allí, de la mente. Por ejemplo, si una persona se hizo esclava de la pornografía se queda en el cerebro. Y a veces esas personas nacen de nuevo, pero están allí las imágenes, están allí todo lo que un día entró. Y mientras eso no se limpia de la mente de la persona, y la persona va a tener esa tendencia, o le va a costar, o la va a afectar en su relación de pareja, en su vida íntima, siempre van a venir esas imágenes y van a volver a salir, pues a verlas en su mente. Entonces, como vemos, no es un trabajo sencillo. Si una persona, por ejemplo, estuvo metido con fuerzas ocultas, donde el Ruach está muy involucrado porque se llena de emociones, de inquietudes y todo lo que es entrar en el mundo de la oscuridad. Así como toca el cerebro, toca el Neshama, también toca el Ruach. Entonces tampoco es fácil liberarse de estas potestades, liberarse de esas fuerzas ocultas, porque le dio cabida dentro de su corazón. Y si vamos al Nefesh, pues lo mismo. El Nefesh, la carne, es algo insaciable. La carne siempre va a buscar más. Es algo que no se llena. Si vamos a la parte sexual, por ejemplo, la carne incita a buscar todo aquello que le cause placer sexual. Si vamos a la parte de la alimentación, la persona no se controla en la comida y cada día el apetito es más voraz, cada día el apetito es más grande, hasta que la persona llega a extremos de obesidad que le causan terribles enfermedades y acorta su vida, y una cantidad de consecuencias que tiene esto. Entonces, podemos ver que si nosotros no aprendemos a manejar cada una de las áreas de nuestra alma, nos vamos a ver afectados. A veces queremos crecer espiritualmente, pero mientras no aprendamos a trabajar estas áreas, pues vamos a sentirnos frustrados, porque vamos a sentir que no estamos creciendo. Algunas personas a mitad de camino, después de conocer al Señor, se desvían, se van nuevamente a la vida antigua, porque no sienten placer en la nueva vida, porque hasta que su ser interno no se renueve, aún las cosas antiguas van a ser como un imán, aún la van a seguir atrayendo, aún va a querer seguir en ese mundo. Entonces, ¿cuál es el trabajo del Ruach HaKodesh dentro de nosotros? Es ir llenando cada una de esas áreas, que esa casa no solamente quede limpia y adornada, sino que hay que llenarla. ¿Llenarla con qué? Con el conocimiento de la palabra. Por lo menos uno de los ejercicios y trabajos que hay que hacer cada día es escudriñar la palabra. Todos los días hay que sentarse a estudiarla, aprenderla, a memorizarla, para que ella vaya ocupando espacios allí en la Neshama. Cuando vamos al corazón, ¿qué es lo que más toca el corazón, amados? En la oración. Cuando nosotros vamos a la oración, vamos a la comunicación con el Padre, tiene que haber un momento en que esa área que también fue contaminada con cantidad de sensaciones y de emociones que nos hacían daño y que nos apartaban de Dios, ahora, con la presencia del Ruach HaKodesh, esas emociones tienen que cambiar, esas sensaciones tienen que cambiar, se tienen que santificar, y eso no es de un día para otro. Eso es trabajo constante. Lo mismo con la área de la carne, con la Nefesh. Tenemos que trabajar constantemente para poder vencer todas esas tentaciones,
todas esas debilidades que tomaron cuerpo dentro de nosotros, que tomaron espacio y que muchas veces dominan al ser humano. Por lo menos cuando vamos a la Ruach, ¿verdad? Hay emociones, por ejemplo, una persona de mal carácter. Una persona de mal carácter tiene que ser transformada. Una persona de mal carácter no puede decir, yo nací así y voy a morir así. Porque ¿cuál es el propósito que Hashem tiene? Es transformarnos, es formarnos, formar una nueva criatura dentro de nosotros. Entonces esto es como, por ejemplo, cuando una persona tiene un problema psicológico, ¿verdad? Se va a un psicólogo o a un psiquiatra y no es una sesión. No va a una sesión y ya salió listo, ya no necesitas ir más. Cuando una persona va a un psiquiatra tiene que ir muchas veces y se va tal vez sanando poco a poco de acuerdo al tratamiento que le ponga el psiquiatra o el psicólogo. Pero cuando venimos a los caminos del Eterno, pues también tenemos un tratamiento profundo, diario, todos los días. Es un trabajo constante que tenemos que hacer a cada momento, porque a veces nos han pintado un cambio muy mágico y creemos que no, ya dimos los primeros pasos y ya estoy bien. No, porque es una lucha constante. ¿Y qué es lo que tenemos que aprender? A tener ese equilibrio en nuestra Neshama, ese equilibrio en nuestro Ruach, ese equilibrio en nuestro Nefesh, para que entonces esa comunicación que vamos a tener con el Padre a través de la Yejirá sea limpia, sea sin interferencias, que nosotros, mis amados, podamos decir, oye, quiero hablar con Hashem. Puedes encerrarte un momento y te conectas de una vez. ¿Por qué? Porque estás preparado, porque has limpiado tu ser, has limpiado tu mente, entonces puedes acercarte sin tanta interferencia. Pero cuando tenemos demasiada contaminación dentro de nosotros, de todas las cosas del mundo, todo aquello que recibimos constantemente, entonces queremos acercarnos al Eterno y no podemos. No sabemos por qué no entramos, por qué no siento el contacto, por qué no siento la comunicación con el Creador. Porque hay mucha interferencia, amados. Entonces eso es lo que tenemos que trabajar en nuestra alma. Limpiarla para que no haya interferencia y para que podamos entrar verdaderamente en esas alturas a donde nos quiere llevar Hashem. Hashem quiere llevarnos a alturas donde Él nos va a revelar secretos, nos va a revelar palabra, donde Él se va a manifestar. La experiencia que tuvo Moisés, esa experiencia la puede tener cada ser humano que ama verdaderamente a Hashem y lo busca. Moshe Rabenu era un ser humano como todos, él no tenía nada especial, nada sobresaliente. Él lo único que tuvo fue un corazón dispuesto y obediencia. Eso fue lo que él necesitó para experimentar cada día la presencia de Hashem, poder hablar cara a cara a Hashem, poder escucharlo. Hoy se nos ha abierto un camino. Ese camino se abrió a través de Yeshua HaMashiach. Hoy tenemos la opción de entrar a la presencia de Hashem, disfrutar de su Shekinah, poder hablar con Él, poder escuchar cuando Él nos habla. Él nos puede revelar grandes secretos, mis amados, cuando aprendemos a entrar en esa intimidad. Nosotros tenemos el camino abierto. Hashem nos ha abierto ese camino, mis amados, a través de nuestro Yeshua HaMashiach. ¿Qué es lo que Él necesita de nosotros, de nuestra disposición, en nuestro tiempo, en nuestra entrega? Es el deseo verdaderamente de que dejemos las cosas seculares, dejemos aquello que nos quiere enredar y nos apartemos para estar con Él. En estos días veía, oye, las redes, se llaman las redes, internet, y todo lo que tiene que ver con eso se llaman redes. Ahora entiendo por qué tiene ese nombre. Y es que cuando no se usa bien, se convierten como en esas redes que se lanzan al mar y que traen los peces, ¿verdad? Y ya quedan allí y ya no tienen más libertad. Y muchas veces los seres humanos caen en esas redes y dejan de disfrutar la intimidad y la presencia con Hashem, porque hay tiempo para las redes, hay tiempo para Netflix,
Hay tiempo para la televisión o para otras cosas seculares y por eso muchas veces deja de disfrutar verdaderamente de lo que es la Shekhinah de Hashem, la presencia del Eterno, que es lo único que satisface verdaderamente el alma humana. Entonces, mis amados, vamos a meditar en todo esto, vamos a analizarlo y a pedirle al Ruach HaKodesh que nos dé entendimiento para comprender con más profundidad estas palabras que les estoy compartiendo. Bueno, mis amados, voy a dejar la clase hasta acá. La próxima semana vamos a continuar con la última parte de las 5 secciones del alma. Que Hashem les bendiga grandemente. Fue un gusto compartir con ustedes, mis amados hermanos de Instagram, amigos, y espero que nos den su link y podamos seguir en contacto. Que Dios les guarde grandemente. Shalom Ubrajot. Bien.